El título del mensaje, la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, y como subtítulo, mensaje a la iglesia de Esmirna. Y vamos a leer en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que vemos aquí nuevamente Apocalipsis. Es un libro que mucha gente no quiere leer, el que le tiene miedo. Solamente piensa en los juicios y en que esta tierra como la conocemos va a explotar y todo eso. Y es verdad, eso lo dice Apocalipsis. Habla sin duda, ¿verdad?, de un juicio. Sin embargo, si uno fuera a hablar de cuál es el tema principal de Apocalipsis, no es el juicio. No es el juicio. El tema principal de Apocalipsis es dejarle saber a los hijos de Dios, primero, que Dios está al control de todas las cosas. Porque aún en ese primer siglo estaban pasando cosas que los cristianos no podían entender y pensaban que de alguna manera o Dios le había fallado o Dios se había olvidado. Porque ellos creían que era algo inmediato. Y Dios, a través de este libro profético, el último que se escribe en la Escritura y que la Escritura registra, le está diciendo el mensaje de: yo estoy al control, yo sigo el control, lo que está pasando está bajo mis designios, pero no olvides, y ese es el mensaje, que yo soy el vencedor. Y que los cristianos, los que están con Jesús, con el vencedor, son más que vencedores también. Y ese es el mensaje. El mensaje realmente que nos muestra a través de todos esos juicios es que al final Cristo es el que vence, no Satanás, no la maldad. Y que los que están con el Señor son más que vencedores, porque obtienen la victoria de Él. ¿Okay? Y ese es el mensaje glorioso. Y dentro de ese mensaje le habla a 7 iglesias que existían, reales en ese primer siglo. Pero esto es palabra de Dios, como yo siempre les digo. No solamente este mensaje es para la iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, sino que este mensaje también es para nosotros, los hijos de Dios. Ese era un lugar muy próspero. Esmirna era un lugar muy próspero, una ciudad hermosa. Querían ser la más hermosa de toda Asia. Mucho movimiento económico, conocida por la ciencia y la medicina que allí se ejercía. Todo eso, ¿verdad? Pero junto con eso era una iglesia, una ciudad sumamente idólatra, ¿verdad? Idolátrica, sumamente. No solamente con todos esos dioses que tenían, sino que idolatraban al gobierno romano, que todavía no había llegado a ser tan grandioso en su imperio, y aún así ya 200 años casi antes de Cristo ya ellos veneraban, ¿verdad?, a Roma. Allí erigieron inclusive una estatua, ¿verdad?, una imagen de la diosa Roma. Así mismo le pusieron. Más adelante, en el primer siglo, mientras estaba allí también uno de los emperadores romanos en ese primer siglo, Tiberio, ¿verdad? Ellos levantan un templo, ¿verdad?, también para él. Así que era una idolatría tremenda en ese pueblo. Mucha prosperidad,
mucha idolatría. Así que imaginen lo difícil que era entonces para una iglesia vivir en esas circunstancias. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, eso es lo que estaba pasando allí. Pero no diferente a lo que pasamos nosotros también. Hay una bendición especial para aquellos que le tienen algún miedo al Apocalipsis. Hay una bendición especial para los que leen este libro y oyen estas palabras. En Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Está diciendo, de hecho, estas palabras, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Así que todos aquellos que escuchan estas palabras de Apocalipsis somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Así que Apocalipsis sin duda nos presenta el final de los tiempos, nos presenta, ¿verdad?, lo que va a ocurrir, pero también nos deja ver la poderosa mano del Señor en medio de todas esas circunstancias terribles. Y en medio de eso que estaban viviendo, y ya había comenzado esa persecución con la iglesia del Señor en ese primer siglo, allí el Señor le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros, no temas. Uno de los grandes, ¿verdad?, no temas de la Escritura para todo hijo de Dios. Y ese es el mensaje que vamos a ver. 3 preguntas nos van a guiar a través del texto que leímos. ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y qué ha prometido? Y en Apocalipsis 2:8 nos responde quién está hablando. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y ya hemos explicado antes que esa palabra ángel, la interpretación que se le da es que se refiere al pastor de esa iglesia, el pastor de esa iglesia en Esmirna. Y él entonces pasa ese mensaje a la iglesia, como estoy haciendo yo en este día. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y de hecho, ¿verdad?, claramente la Escritura nos deja ver que quien está hablando, esta revelación que se la da al apóstol Juan en la isla de Patmos, siendo desterrado porque ya estaba en toda esa persecución. Allí está el apóstol Juan desterrado en aquella isla de Patmos. Allí recibe esta revelación de parte de Jesucristo. El que está hablando es Jesús precisamente. Y él dice, refiriéndose a sí mismo, como el primero y el postrero. Tiene varios, pero vamos a ver ese primero. El primero y el postrero. De hecho, no es la primera vez que aparece en Apocalipsis este título que Jesucristo se da. Porque en el capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, mira lo que también dice Jesús. Aquí está hablando Juan. Cuando le vi, ¿verdad?, en esa aparición de Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y mira lo que le dice. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hablando Jesús. Así que ya lo había utilizado este título en el primer capítulo. El primero, que es el primero, y es el postrero, es el último. ¿Por qué esto es importante? Porque de principio a fin en la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios, si nosotros vamos a sacar el corazón de la Biblia, lo más importante, el centro de la Biblia, eso es Jesús. Es Jesús. En el Antiguo Testamento todo apuntando hacia Jesús. En el Nuevo Testamento todo, ¿verdad?, viendo la obra de Jesús. Ya el Mesías había llegado, la obra realizada. Y aún en Apocalipsis una mirada hacia el futuro de la obra de ¿quién? De Jesús. El centro es de Jesús. Es importante entonces entender quién es Jesús. ¿Qué es lo que está enseñando Jesucristo aquí? No es cualquier Jesús. Hay un montón de Jesús en los que la gente pretende tener salvación. Pero hay un solo Jesús que te puede salvar. Entonces la pregunta, ¿cuál es ese Jesús? Bueno, es el Jesús de la Biblia. Uno puede hablar de Jesús, pero referirse a Él no en términos bíblicos. Aquí Jesucristo, cuando está diciendo que Él es el primero y el postrero,
se está haciendo igual a Dios. De hecho, está tomando un título que Jehová mismo se había dado a sí mismo. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? En la primera vez que escuchamos esta expresión literalmente, porque unos capítulos antes en Isaías 41 dice algo similar, pero literalmente como está aquí, en Isaías 44:6, Dios se llama a sí mismo de esta manera. Mira, leen conmigo. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, hablando del mismo, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice después? Miren ahí. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, es un título, o sea, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy Jehová, y no hay otro Dios. Fuera de mí, no hay otro Dios. Sin embargo, de hecho, 4 capítulos más adelante, Isaías 48:12, vuelve y utiliza también la expresión diciendo, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y entonces Jesucristo utiliza esa misma expresión, ese mismo nombre de Dios, de Jehová, de Yahvé, y él dice, ese soy yo. El que está hablando es el primero y el postrero. Uno tiene que entender quién es Jesús. Porque hay gente que piensa, Jesús era un hombre bueno, sabio, un tremendo maestro, fue un profeta, sanó gente, tremendo. Pero hasta ahí no, Él era Dios. Y no era otro Dios, era el único Dios, Él mismo. Un misterio, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. De hecho, en Juan 1:1, también el Evangelio de Juan, quien escribe Apocalipsis es el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan 1:1 dice la palabra, en el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Toda traducción seria, de estudiosos serios, de teólogos serios, así como lo traducen. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Porque hay una traducción que dice por ahí, que cambia lo último y dice, y el verbo era un Dios, con D minúscula. Ningún traductor serio hace esa traducción. Claro, la hace la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, para decir que Jesús no es Dios. Y así hay otras religiones, hay otros pensamientos religiosos que menosprecian a Jesús. Si eso es así, o sea, si tú crees en el Jesús que no es el de la Biblia, tú estás igual que si no hubieras creído. Porque no es creer en cualquier cosa, es creer en el Salvador, como es el Salvador. De hecho, en Juan, en ese mismo capítulo, el versículo 14, un poco más adelante, nos explica, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesucristo no fue solamente un hombre, un gran profeta, un hombre sabio, bueno, un mártir. Él era, Él es y Él será por siempre Dios, el Señor. Eso es lo que los religiosos de ese tiempo no entendieron. Pero muchas veces hoy día tampoco entendemos. ¿Cuántos nos menosprecian a Jesús? ¿Cuántos no creen en la divinidad de Jesús? Muy triste. Y de hecho, eso fue lo que lo llevaron a Cristo al Sanedrín y eventualmente al Imperio Romano y eventualmente a la crucifixión y a la muerte, porque él decía que era Dios. Y los religiosos de su tiempo no creían en eso. No obstante, después que Cristo es crucificado, muere y resucita y asciende al cielo y comienza el ministerio del Espíritu Santo y comienza la iglesia, la primera herejía que se levanta no es diciendo o de alguna manera señalando que él no era Dios. No, la primera herejía era lo contrario. El problema era con que fuera hombre. Y es sumamente
interesantísimo, importante, bueno, es palabra de Dios. ¿Cómo dice el Señor de sí mismo en Apocalipsis 2:8? Lo voy a leer otra vez. El primero y el postrero. Refiriéndose a qué? A su relación divina y Dios mismo, Jehová. Pero dice, el que estuvo muerto y vivió, también tenemos eso. O sea, entonces nos presenta el otro aspecto de la realidad de que Dios, Jesús, no era solamente Dios, sino que también era hombre, era humano. Era 100% Dios y 100% hombre completamente. Eso no lo podemos entender en nuestra humanidad. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y de hecho es lo que él está afirmando ahí cuando habla primero, ¿verdad?, de su carácter divino, primero y postrero. El primero, antes de mí no había nada, después de mí no hay nada, primero y postrero. Y luego el que murió y vivió. Fue crucificado, murió, pero él era Dios y resucitó al tercer día. Hablando de su humanidad, porque Dios no muere. En el sentido de Jehová. Pero el Hijo sí. Y esa herejía claramente, el apóstol Juan inclusive habla de ella. En Primera de Juan, que es otra de las cartas, ¿verdad?, del apóstol Juan. En Primera de Juan 4, del 1 al 3, habla sobre esta herejía que no creían en Cristo como hombre también. Vamos a leer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. ¿Tú no crees en la divinidad de Dios? No eres de Dios. Pero aquí dice, ¿tú no crees tampoco en la humanidad de Jesucristo? El que no cree eso no es de Dios. Y no solamente eso, dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que los que se levantaban diciendo que Jesucristo no era hombre, no podía ser hombre, lo lleva hasta el punto de decir, eso es un anticristo. En la segunda carta del apóstol Juan, segunda de Juan 7:7, nuevamente nos presenta esa situación, esa herejía. Dice, porque muchos engañadores han salido del mundo, son engañadores, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mira lo que dice la palabra. Así que el Cristo de la Biblia claramente era Dios, completamente Dios, pero también era completamente humano. Y él habla así. Cualquier persona que tenga la mitad de esa definición no es salvo. No ha creído en el Evangelio. No ha creído en el verdadero Jesús. Dios nunca ha muerto. La implicación de la muerte aquí es de Jesucristo solamente. No hay salvación en otro. La Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente en Él. Ninguno. Es un absoluto, solamente en Cristo Jesús. Y solamente en el verdadero Cristo Jesús. No en el Cristo que nos podamos inventar, no en el Cristo necesariamente de mi abuela o de aquello, o de la tradición o de la religión tal o cual. No, el Cristo de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, enseñándole a Timoteo, primera de Timoteo 2:5 y 6, bien interesante cómo expresa también esa doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice allí, dice, porque hay un solo Dios. No dos dioses, no tres dioses, un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No ningún sacerdote, no ningún pastor, no ningún apóstol. No es María. No, aquí dice claramente un absoluto. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. Y mira el nombre que utiliza.
Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso es Jesucristo, hombre. Y hay una razón para eso, y el tiempo no nos da prácticamente, ¿verdad? Son tantas cosas, pero hay una razón por la que Jesucristo tenía que ser hombre, y era para podernos representar, para poder representar en la cruz del Calvario a la raza humana. Él tenía que convertirse en un hombre, porque era un hombre el que tenía que morir, pero ese hombre que tenía que morir tenía que ser perfecto, para que entonces pudiera vencer el pecado y pudiera vencer la muerte. Y eso ningún ser humano podía, porque todos nosotros somos pecadores. Por más bueno que tú parezcas, al lado quizás de otro, eres pecador. Y como dice la Escritura, un solo pecado es suficiente para condenarte. Así que Él está dando ahí, Jesucristo, la revelación de quién es el que está hablando. El que está hablando es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y le está diciendo allí, ahora ya hemos aclarado quién está hablando. Y la importancia de entender en quién tú crees. ¿Cuál es el Cristo que tú crees? ¿Cuál es el Jesús que tú crees? Si es el de la Biblia. Segundo, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que Él le da a esta iglesia en Esmirna y que nos da a nosotros? Porque la Escritura es para todos los tiempos y para los hijos de todos los tiempos del Señor. Y lo primero que Jesús le dice a esta iglesia es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. De estas 7 cartas que se le está dando un mensaje en Apocalipsis, el Señor comenzando, solamente 2 de ellas no recibieron reprimenda. Las otras 5 sí, solamente 2 no recibieron reprimenda. Esmirna no recibió reprimenda, ni Filadelfia tampoco. Esta es una de esas ciudades. Así que el Señor está diciendo: yo conozco tus obras, yo sé quién tú eres, yo sé cómo tú estás caminando. Era una iglesia que estaba caminando en la voluntad del Señor, era una iglesia que estaba realizando las obras que Dios preparó de antemano para que caminaran en ellas. Lo estaban haciendo ellos. Yo conozco tus obras. Y sin duda también el Señor conoce nuestras obras. Y nuestras obras como Iglesia Bautista de Glenview, ¿sí o no? Sí, ese mensaje es para nosotros. No nos podemos quedar en que esto es simplemente una presentación de una historia, de un evento histórico. No. Esta es palabra de Dios pertinente para nosotros. Así que si el mensaje para Esmirna fue ese, el mensaje para nosotros hoy día aplicándonos sería: ¿estamos caminando nosotros en la voluntad de Dios? ¿Estoy caminando yo en la voluntad que Dios ha trazado para mi vida como hijo de Dios? Porque esto no es para unos en especial, esto es para todos los hijos de Dios. ¿Estamos caminando allí? ¿Estás tú caminando allí? ¿Estás realizando esas obras que Dios preparó de antemano para que tú caminaras en ellas? ¿O tú estás caminando en tus obras? ¿O tú sigues caminando en las mismas obras del mundo y terrenales? La palabra dice que Él nos salvó no por obras, pero luego claramente dice que Él nos salvó con un propósito, unas obras que Él preparó para que nosotros caminemos en ellas. La aplicación para nosotros, iglesia, es: estamos caminando en las obras que Dios preparó para nosotros. Cada uno de nosotros es especial. Las obras que Dios preparó para mí no son necesariamente las que preparó para ti. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios preparó unas para ti. La pregunta entonces: ¿estoy yo realizando esas obras? Porque la línea de pensamiento en todo el libro de Apocalipsis, y de hecho en toda la Escritura, es que el Señor viene pronto por su iglesia. Y que el tiempo avanza. ¿Qué tú estás haciendo con tu tiempo? El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Puede el Señor decir lo mismo que dijo a la iglesia de Esmirna? Iglesia Bautista de Glenview, yo conozco tus obras. Tú estás caminando en obediencia. Tú estás procurando andar en esas obras que yo preparé de antemano para ti como iglesia. Segundo, también le dice: yo conozco tu tribulación. Esto era una iglesia que estaba sufriendo mucho. Yo les dije que era una ciudad de mucha idolatría, terrible idolatría, sobre todo con el gobierno romano. Ellos no tenían ningún problema en adorar al César.
Ellos no tenían ningún problema, aún los religiosos, aún los judaizantes, los judíos, en decir, el César es el Señor. La implicación es, el César es mi Dios. Y ellos no tenían ningún problema. Pero vemos una iglesia aquí que no estaba dispuesta a claudicar. Que el Señor, por eso dice, yo conozco tus obras. Y como consecuencia, pues, ¿qué pasaba? Pues claro, yo conozco tu tribulación. Porque tú no estabas dispuesto a caminar como el mundo camina. Y pagaban un precio esta iglesia, un precio. Esa es la implicación, una tremenda tribulación. Y meterlos presos y todas las cosas. Y no considerarlos para los trabajos ni esto. Eran marginados por su fe. Hace algunos meses vimos un video de La Voz de los Mártires sobre el ministerio en Pakistán, sobre los cristianos en Pakistán. Que no es uno de los países, ¿verdad? Es de persecución y de grande persecución. No recuerdo el ranking que está en el mundo ahora mismo, pero no es de los primeros. No obstante, los cristianos allí no le dan los trabajos importantes, no le dan trabajo en el gobierno. Son marginados. Vimos inclusive, y ustedes recordarán cuando le diga esto, ustedes vieron ahí a un cristiano que la última opción que tuvo fue de un trabajo, era limpiar cloacas. Y no es limpiar cloacas, las cloacas de Puerto Rico. Él se tenía que sumergir en esas aguas llenas de excremento. Ese era su trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque era cristiano. Y esta iglesia estaba sufriendo por eso. Y eso es lo que se supone. Por eso es que tenemos que leer la Escritura. Ese evangelio de que ven a Cristo y todo va a estar bien y tú no vas a sufrir y todo te va a... Olvídate, ese evangelio no es el evangelio de la palabra. Eso es una mentira que generalmente unos falsos profetas lo utilizan para sacar beneficio de la gente y para tumbarle los chavos. Pero eso no es el evangelio. Jesucristo nunca nos engañó. Esas personas que se alejan de Cristo, porque Cristo, ¿por qué Cristo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Mira lo que me pasa, que si esto molesto, y abandonan la iglesia y abandonan al Señor. Nunca entendieron el llamado, o en otra iglesia le dieron un llamado que no era, porque el Señor no nos mintió. Él dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo, yo voy a estar contigo. Esa palabra, mira, cuando uno habla de que le concedieron esto, ¿cuál es la implicación? Que es bueno. En verdad no le querían hacer esto, no le querían dar esto, pero se lo concedieron. Es algo bueno, es algo, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que se nos ha concedido? No solamente que creamos, porque eso no lo concedió Él, eso viene de Él, la salvación y la fe. Pero también nos han concedido el que padezcamos por Él. Esto es la palabra del Señor. Y esto es lo que implica ser un hijo de Dios. Jesucristo, hablando en el Sermón del Monte, comenzando allí en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, mira lo que dijo Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Wow. El padecer por Cristo, por la causa de Cristo, es un privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. Parte de la tribulación que vivía esta iglesia era porque precisamente no aceptaban lo que los judíos religiosos estaban haciendo, pero que no eran cristianos, ni estaba conforme al mensaje del Señor. Esa religión judía no tenía ningún problema en adorar al Imperio Romano, no tenían problema en postrarse ante el César, pero los cristianos no. Y por eso eran perseguidos. Y la palabra habla, ¿verdad?, de cómo eran esos religiosos. Eran bien religiosos. Bueno, de hecho, mira cómo dice la Escritura, cómo dice en ese mensaje de Jesucristo a esta iglesia y hablando de la ciudad. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Y esto es importante porque estas personas religiosas persiguieron a Jesús, rechazaron a Jesús. Habían creído en la ley, entre comillas. Habían creído en el Antiguo Testamento, entre comillas, porque allí estaba revelado Cristo, pero ellos no creyeron en Él. Pero no creyeron en Jesús. Y lo que la palabra está diciendo, mira, ustedes en esa construcción de su vida de fe en el Señor, ustedes dejaron lo más importante. ¿Saben qué dejaron? La piedra angular. ¿Y cuál es esa piedra angular? Jesucristo. Y en varios versículos de la Escritura, el Salmo 118, 22, Marcos 12, 10, Hechos del 4, del 11 al 12, Primera de Pedro 2, 7, le dice, ustedes dejaron lo más importante de en ese edificio, a Cristo. Y eso debe importarnos a nosotros. No es un asunto de religión, no es un asunto de ir a la iglesia, no es un asunto de complacer a alguien. No, estamos hablando de un asunto personal y un asunto espiritual. Hay un solo camino que es Jesús. La salvación es a través solamente del arrepentimiento, de un arrepentimiento genuino por haber pecado, ofendido a Dios y haber creído en que no hay otro camino que es Jesús. El que cree en eso, dice la palabra, entonces tiene vida eterna. Pero los que no creen, dice la palabra también, ya han sido condenados. Así que no es cuestión de creer en cualquier cosa. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino que conduce a Dios. Es a través de Jesucristo. Y está revelado ese Jesucristo en la palabra de Dios. No en otro lado. Así que la pregunta para la iglesia en Esmirna era: ¿quiénes son los verdaderos judíos? Refiriéndose quién verdaderamente es el pueblo de Dios. Pero para nosotros la pregunta aquí en la iglesia bautista de Glenview, los que están aquí, los que nos están viendo a través del internet, la televisión, la pregunta es: ¿quiénes son verdaderos creyentes? ¿Quiénes viven esto? ¿Quiénes son verdaderamente salvos? Si nosotros como iglesia bautista de Glenview, crecemos porque tenemos buenos asientos, tremendo aire acondicionado, tenemos facilidades para los niños, tenemos facilidades para los jóvenes, tenemos cafetería, tenemos coffee shop, tenemos nursery. Si nosotros crecemos por eso, no hemos crecido. Porque solamente se crece en arrepentimiento, habiendo entregado nuestra vida a Cristo Jesús y habiendo nacido de nuevo. Lo demás es secundario. Nosotros de hecho tenemos ese privilegio que la mayoría de los cristianos en el mundo no tienen. Que todo lo contrario. Póngase a buscar para que usted vea los países donde los pueden matar si los cogen bautizándose. Nosotros mismos que hemos ayudado a un ministerio en Bangladesh, no se puede allí. Y cada rato recibo informes de lo terrible, lo que está pasando. Así que la pregunta es: ¿quién verdaderamente es un hijo de Dios? Porque no es un asunto, aún para los judíos, la palabra aclara, y no voy a leer los versículos, no me da el tiempo, pero en Gálatas 6, 15 y 16, en Romanos 2, 28 y 29, el apóstol Pablo está diciendo: mira, son circuncidados verdaderamente los que lo son en su corazón, no en lo externo. No es un asunto de ritos. La iglesia bautista de Glenview no puede salvar a nadie, no ha salvado a nadie. Ningún hombre puede salvar, ninguna religión puede salvar, ningún rito puede salvar. Solamente un arrepentimiento genuino, creyendo en Jesucristo y arrepentido, entregando su vida, públicamente confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso, cuando es genuino, dice la palabra que hay un fruto. Así que no es un asunto de ritos y de obras. Es una transformación del Espíritu Santo. Es una profunda tristeza por el pecado, donde ya no podemos seguir viviendo como vivíamos. Ya no podemos seguir ofendiendo como ofendíamos. Ya no podemos ser indiferentes a la palabra como lo éramos.
Ya no puedo ser indiferente siquiera al prójimo como lo era. No puedo ser indiferente al enemigo como lo era. No puedo, porque el Espíritu Santo está en mi vida. Eso ocurre cuando tú has nacido de nuevo. Porque hay mucha tribulación. En el versículo 10, Él le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto es lo que él está diciendo. Pero comenzando, dice, no temas. Pero tú sabes lo que le está diciendo, la implicación de no temas. No temas de lo que te va a pasar. Y aquí habla de una tribulación de 10 días. Apocalipsis es un libro donde vemos muchos símbolos. No podemos tomarlo literalmente, que se refiere a 10 días. Tampoco nos dice Apocalipsis a qué se refiere específicamente esos 10 días. ¿Cuánto tiempo son? Pero nosotros no tenemos que enredarnos en eso. Lo que sí yo puedo ver, cuando yo leo el libro de Apocalipsis, yo veo otros términos de días. 1260 días, esto y lo otro, por aquí, diferentes números. Y cuando yo veo aquí que esa persecución va a durar 10 días, esa tribulación, entiendo el mensaje general. ¿Cuál es el mensaje general? Aunque a nosotros nos pueda parecer mucho, es por poco tiempo. ¿Qué son 10 días en una eternidad? La implicación del tiempo. Claro, como nosotros somos seres finitos, pues para nosotros nos parece muchísimo. El promedio de vida en Puerto Rico hoy día, ¿saben cuántos son? 82 años. ¿Cuántos están casi que la plumita le va a caer encima? 82 años. Pero en una eternidad, 82 años, 1000 años, 10,000 años, no son nada. Nada son. Jesús le dice, no temas. Ahora, el no temas según Jesús no es el no temas según el mundo. Por eso es que predicamos la palabra y predicamos el evangelio, porque es diferente. Mira cómo es el no temas del mundo. El mundo dice, no temas que todo te irá bien. El mundo dice, no temas que te vas a sanar. De hecho, no solamente el mundo, sino el evangelio satánico de la prosperidad te dice todo eso. Porque está alineado con el mundo, de hecho, y con Satanás. El mundo te dice, no temas que vas a tener lo que quieres. Ese es el no temas del mundo. Que también te dice, no temas que no vas a sufrir. El mundo dice, no temas que no te van a dejar. El mundo dice, no temas que no te van a lastimar. Y añadí en el primer culto, lo añado en este, el mundo te dice, no temas que te va a decir que sí. Así es el mundo. Pero ese no es el no temas de Jesús. El no temas de Jesús es, no temas por las cosas que vas a pasar y vas a sufrir. ¿Y por qué Él dice no temas? Porque si nosotros entendemos quién es Jesús, y si nosotros entendemos el evangelio, y si nosotros entendemos quiénes somos nosotros sabemos que aún en medio de toda la tribulación, aunque nos maten, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que es que maten este cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu no lo pueden matar jamás. Ese estará con el Señor eternamente y para siempre. Ese es el no temas de Jesús. Pero ese no es el no temas que yo quiero. Yo el que no temas que quiero es el de prosperidad. Pero ese no es el no temas de la Biblia, ni ese es el mensaje de la Biblia. Por eso muchos no están aquí en la iglesia hoy. Porque Dios no los sanó. Porque Dios no trajo a su pareja. Porque Dios no le dio el trabajo que ellos querían. Y se fueron. Y es triste. Eso es triste. Jesucristo decía en Lucas 12, 4 y 5. Jesucristo hablando dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. El Señor, bueno, es que era Dios, imagínense, hablando, ¿verdad? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno, sí os digo, a este temed. El que tiene ese poder y esa autoridad es Jesús, para todos aquellos que le rechazan. Es que eso es lo que se supone. Si nosotros somos luz y el mundo es tinieblas, eso es lo que se supone. Si nosotros somos hijos de Dios y el mundo dice la palabra que son hijos de ira, lo que implica es que son hijos de Satanás, pues lo que se supone que pase es que el mundo esté en contra de la iglesia. Si nosotros como iglesia estamos súper cool con el mundo, ¡ay, qué bueno, me encanta esto, lo otro!, posiblemente tenemos un problema con nuestro mensaje. Porque el mensaje de la Escritura al mundo es un mensaje de confrontación por su pecado. Nosotros teníamos el programa de televisión, lo tenemos en la cadena del Milagro, y llegamos al pueblo cristiano a través de ese canal que era de Gille Ávila. Y estábamos también en un canal secular. Pero entonces la cadena que compra ese canal empieza entonces a pretender que nosotros teníamos que no podíamos decir unas cosas en nuestra predicación. No podíamos hablar en contra del pecado. Me enviaron toda una predicación que ellos sancionaron, no salió, porque no podíamos hablar del pecado. Inclusive ponen ahí que no podía decir la palabra prostituta. Que no se le estaba llamando prostituta a nadie, sino que era una referencia a una mujer prostituta en la Escritura. Y aún eso. Y hubo un diálogo, o sea, ningún diálogo, pero se envió, ¿verdad? Yo envié, esto, lo otro, porque aún el programa decía, ¿verdad?, que ellos no se solidarizaban, ¿verdad?, con las expresiones de este programa, bla, 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 bla. O sea que ellos estaban cubiertos, pero no nos permitieron. ¿Tú sabes lo que hace una iglesia que no entiende el evangelio? Dice, pues tengo que bajar el tono. Tengo que bajar el tono porque yo quiero salir en la televisión secular. Pero eso sería una falsa iglesia y un falso pastor, un falso profeta. Si uno está comprometido con la Escritura, yo no puedo bajar las demandas. Por lo tanto, tuvimos que salir. Tristemente hablando. Pero el Señor sabe todas las cosas. Dice el Señor aquí también a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles, ¿verdad?, en cuanto a la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia. Todos somos pecadores, nadie puede estar sin pecado, nadie puede estar en perfección para ostentar la salvación por su propia justicia, nadie. Y no tengo el tiempo porque he avanzado por el bautismo, así que simplemente sabemos que la salvación es por gracia, punto. Pero vemos ahí esas palabras, sé fiel hasta la muerte. Y hemos escuchado por aquí y por allá el testimonio de un tal Policarpo, porque es bastante conocido. Y Policarpo, este hombre de Dios, que fue un mártir, él recordó las palabras de Jesús. Jesús dijo, no le teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. A ese sí que témanle. O como le decía, Policarpo recordó el mensaje a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte porque recibirán la corona de espinas. Y cuando ustedes buscan escritos seculares, porque el nombre Policarpo no aparece en la Escritura, no está en el Nuevo Testamento, pero era un obispo en la iglesia de Esmirna. Y diferentes escritos históricos allí lo muestran. Y recogen también lo que les voy a estar leyendo sobre su martirio en el año 155 después de Cristo. Apocalipsis fue escrito más o menos 96 años después, en el año 95-96 después de Cristo. Así que estamos hablando aproximadamente que como 60 años después, este hombre estaba allí en la iglesia de Esmirna, era un líder allí y murió. El libro Más que Vencedores de William Hendrickson es un comentario y un estudio del libro de Apocalipsis. Muy bueno, se lo recomiendo.
más que vencedores. Ese es el título. Y ven todo el libro de Apocalipsis de William Hendrickson. Y allí recoge, en el capítulo que habla de esta iglesia de Esmirna, ese testimonio de Policarpo. Y yo les voy a leer este testimonio. Dice, se le pidió que dijera, César ese es el Señor. Pero rehusó hacerlo. Llevado al estadio, el procónsul le instó diciendo, jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió, 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecirle? El procónsul seguía insistiendo y el anciano le respondió, puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió, tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Después agregó, puesto que desprecias a las fieras, porque las despreció, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió, y esto lo recogen historiadores seculares, no cristianos. Qué tremendo. Porque él entendió el mensaje que Cristo le dio. Él entendió eso. Tú me amenazas con fuego que quema por una hora, decía Policarpo, y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiéndolos con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo en una pira. Él entendió. Él entendió. Él pudo mirar las cosas como eran. Y ese es el mensaje a Esmirna también. Si tú miras la vida a través de estos ojos, no puedes ver realmente lo que estás pasando. Pero si por la ayuda de la palabra de Dios, de la obra de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, vemos las cosas a través de su lente, vemos las cosas como son. Policarpo sabía muy bien lo que le esperaba. Y era mucho, mucho más grande que ser quemado en esa pira. Hay unas palabras que el Señor dijo también. Dijo, yo conozco tu pobreza. Pero entre comillas ahí mismo la palabra registra, pero tú eres rico. Y ese es el mensaje de ese título. La verdadera riqueza no tiene nada que ver con el evangelio satánico de la prosperidad. ¿Cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza es saber quién es Dios y qué tenemos en Él. Esa es la verdadera riqueza. Si tú tienes todo el mundo, todos los bienes, todo el dinero del mundo, toda la gloria del mundo, todo el reconocimiento del mundo, tú eres la persona más hermosa del mundo, tienes a la pareja más hermosa del mundo que tú puedas querer, tú tienes todo eso. La inteligencia, bueno, eres una eminencia. Y no tienes a Cristo. Tú no tienes nada. Eso es lo que tú tienes. Pero si tú no tienes nada de eso, y precisamente por causa de tu fe, y el mundo te ve como un pobre diablo, que de diablo no tienes nada, si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. Y esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera riqueza. Y los que entienden eso pueden inclusive morir como murió Policarpo.
Finalmente, dice, versículo 11, en Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que nos está hablando a todos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y no tenemos tiempo otra vez, pero la segunda muerte, la implicación, ¿qué es la segunda muerte? Es la muerte eterna sin Dios. Es el infierno, el lago de azufre. Estar separado de Dios eternamente y para siempre. Hay gente que piensa que se acaba todo cuando uno muere. Aniquilismo, ¿verdad? Tú mueres y se acabó todo. Claro, eso es, como decía en el primer culto, eso es wishful thinking, ¿verdad? No importa cómo yo viví, ni las cosas que hice. Pues cuando muera se acabó. No tengo que dar cuenta. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hay una vida eterna para los que reciben a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Él. Y hay una condenación eterna, donde inclusive la palabra habla de un tormento terrible, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo dijo en Lucas 12, 8 y 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Pero el mensaje glorioso es poder entender que aunque podamos ser pobres, como le decía a la iglesia, mira, tú eres pobre, pero tú eres rica. Yo conozco tus obras. El Señor ahí, ¿verdad? Con la gracia, con una sonrisa por esa iglesia. Que Dios nos permita hacer esa iglesia. Amén. Caminar de esa manera. Entender y ver las cosas como son verdaderamente. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Así que yo pregunto, si aquí habrá alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo. El mensaje es tanto para la iglesia como para los que nunca le han entregado su vida a Cristo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, has escuchado el Evangelio dentro de este mensaje, donde claramente el Señor dice la palabra que nos ama, pero hay un problema, es que todos somos pecadores. Tu pecado te ha separado de Dios. La Biblia dice que no hay uno solo que no haya pecado. Y la consecuencia de ese pecado es la muerte espiritual. Y si tú mueres en esa condición, entonces la segunda muerte, la primera muerte es la muerte espiritual en la que tú estás. Si tú mueres así, experimenta la segunda muerte, que es la muerte eterna. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para ofrecer un camino de salvación para todos aquellos que se arrepintieran. Él vino porque sabía que no había manera de que nosotros, por nuestra propia justicia, nuestras propias obras, nos pudiéramos salvar. Ninguno podía. Y Él decidió hacerse como uno de nosotros para representarnos en nuestra humanidad en aquella cruz y pagar el precio de todos los pecados de los que iban a creer en Él. Y venció el pecado en aquella cruz y venció la muerte porque resucitó. Y dice la palabra que todos los que en Él crean también resucitan a una nueva vida en Cristo Jesús. Así que yo pregunto si aquí hay alguien hoy que ha entendido eso y que reconoce que es pecador, que es pecadora y le dice: Señor, perdóname. Sé que soy pecador, sé que soy pecadora. Sé que no hay otro camino que eres tú solamente. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si hoy el Espíritu Santo te está llamando, ríndete al Señor. A la iglesia le pido que esté orando ahora, intercediendo por cada vida que está aquí, que no ha conocido al Señor. Dios te ama, tú eres especial para el Señor, pero tu pecado te separa de esa relación. Pero el Señor ha venido en amor para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que pregunto si aquí hay alguien que dice: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora. Ayúdame, Señor, reconozco que no hay otro camino. Te pido que me perdones, Señor. Simplemente levanta tu mano si tú estás arrepentido de tus pecados y quieres rendir tu vida al Señor en este día. Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que toma esa decisión
que como Cristo dijo ahí, lo pudiera hacer físicamente, públicamente. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios te ama. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice, yo sé. Y poder decir eso es porque el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, ¿sabe? Si tú estás entendiendo tu condición de pecador y tú sabes que te tienes que arrepentir y que tienes que entregar tu vida a Cristo, porque sabes que no hay otro camino de salvación. No es por iglesia, la iglesia bautista de Gremio no puede salvar a nadie. Yo no te estoy diciendo que tú te entregues a la iglesia, no, al Señor. Arrepentido de tus pecados, es algo personal, individual entre tú y el Señor. Habrá alguien más que hoy dice, Señor, perdóname. Sé que soy pecador, no te he confesado públicamente y lo hago en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? Alguien más que este día. Es el mensaje hermoso de Dios con nosotros, de Jesús, que vino y murió para salvarte. Ese llamado está abierto, pero quiero también llamar, si aquí hay algún hijo de Dios, alguna hija de Dios, que se apartó de sus caminos y ha escuchado a Jesús hoy hablarle, ha escuchado la carta de Jesús para tu vida, porque tú te alejaste del camino de obediencia y hoy quieres regresar a casa, quieres reconciliarte con el Señor, decirle, Padre, perdóname. Si tú estás aquí y quieres reconciliar tu vida, también queremos orar por ti, acompañarte en este proceso. Simplemente levanta tu mano si estás aquí hoy, regresas a casa, ¿verdad? Reconciliando tu vida con el Señor. ¿Habrá alguien que toma esa decisión? ¿Alguien en el balcón? ¿Alguien aquí que reconcilia su vida con Cristo? Ellos vienen de caminos. Si tú no levantaste la mano, pero tú sabes que el Señor te está llamando, pasa al frente, queremos orar por ti, ¿verdad? Por ahí viene la joven, por aquí viene el caballero, los hermanos del ministerio que van a estar con ellos. Dios los bendiga. Dios es maravilloso y damos gracias al Señor, ¿verdad? Sabemos que esto es para valientes, no es fácil reconocer esto. Pero cuando el Señor lo hace, el Señor lo hace. Damos gracias a Dios por estas vidas, ¿verdad que sí? Extiendan sus manos hacia ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas vidas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en ellos. Clamamos, Padre, para que tú les ayudes y prosperes, Señor, esta profesión de fe que ellos están tomando en este día. También te pido, ¿verdad?, por cualquier persona que esté aquí, que tú estás llamando, Señor, que pueda rendirse también. Mira, Padre, en especial estas vidas, tú conoces cada situación en ellos. Y eso es lo que pedimos y anhelamos para ellos. Y si como iglesia podemos ayudarles y bendecirles, pues que sepan que estamos disponibles para ellos también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.